Bueno, muchachos, yo creo que ya es costumbre vernos por estos medios, entonces vamos a abordar la unidad número 2. En esta unidad número 2 vamos a hablar sobre los derechos fundamentales, los derechos económicos, ¿cierto? Del medio ambiente, esos derechos de primera, segunda y tercera generación. Vamos a abordar también cómo está conformada esa estructura del Estado que nos han enseñado tanto a nosotros y que nos dio mucha brega tanto en la primaria como en la básica secundaria, ¿cierto? Pero vamos a adicionar un concepto que quizás tendemos a olvidar y que hace parte de esa estructura del Estado. Vamos a abordar entonces, vamos a empezar cuál es la estructura de una constitución. Una constitución política tiene una estructura y es un preámbulo, tiene una parte dogmática y tiene una parte orgánica. Este preámbulo de la Constitución Política Colombiana de 1991, que mucha gente dice que es la 16ª Constitución, pero aquí vamos a hacer una concepción. Para mí solamente hemos tenido 2 constituciones, ¿cierto? La del 86 y la del 91. Porque los anteriores, en mi sentir, y también creo que para muchos escritores o muchos constitucionalistas, han sido formas de gobierno. Porque eran constituciones que duraban 1, 2, quizás 3, 4, 5 años, lo que dura un gobierno. Y las constituciones tienen algo muy importante, y es que han de perdurar en el tiempo, ¿sí? Entonces, muchachos, ese preámbulo va a tener ese contenido axiológico, ese contenido moral y de valores, que es el deber ser de un Estado. En la parte dogmática vamos a encontrar nosotros esos derechos fundamentales, esos derechos colectivos, esos derechos económicos, esos derechos del medio ambiente. Y así nos vamos a centrar, no tanto en hablar de esos derechos fundamentales, que vamos a decir que son derechos inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, ¿cierto? Y que nos pertenecen por el solo hecho de ser personas, porque desde el punto jurídico, o desde el punto de vista normativo, nuestra Constitución Política trae algo muy peculiar, y es que en el artículo 85 de la Constitución nos va a decir a nosotros cuáles derechos fundamentales son de aplicación inmediata. Entonces nos preguntamos nosotros, venga, ¿cómo así? Es que hay derechos fundamentales que no son de aplicación inmediata. Yo pensaba que solamente existían derechos fundamentales. Y les voy a decir, sí, pero no. Normalmente nosotros abogados siempre somos así, sí, pero no, o el depende, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando hablamos de derechos fundamentales, vamos a entender nosotros que existen derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos fundamentales que no son de aplicación inmediata. Entonces nos centramos nosotros en el artículo 11, el artículo 40, 41 de la Constitución Política, habla de los derechos fundamentales. Pero también tenemos que verlos o analizarlos con el artículo 85 que nos dice cuáles son de aplicación inmediata. Pero no nos bastará con ellos. No nos bastará porque tendremos que acudir a una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia T406 del 92, y cuya sentencia T406 del 92 nos va a decir cuáles son los criterios que debe tener o darse para poder hablar de un derecho fundamental. No la voy a desarrollar acá ni les voy a decir cuál, les voy a dar la curiosidad, ¿sí? Entonces consultan ustedes sentencia T406 del 92 y van a decir cuáles son los criterios que se requieren para que un derecho fundamental sea de aplicación inmediata. Vamos a abordar otros aristas de estructura del Estado. ¿Cuál es la estructura del Estado? Profe, sencillo, rama ejecutiva, legislativa y judicial. Y yo les voy a decir, sí, pero falta. ¿Falta qué? Esos órganos o organismos autónomos e independientes que también forman esa estructura del Estado. ¿Y cuáles son estos? Sencillo. Las denominadas IAS. Vamos aquí. Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, la Defensoría Pública. Aquí en la Defensoría Pública encontramos que hacía parte de las personerías, pero ya las personerías no hacen parte de la Defensoría, sino que son un organismo autónomo independiente, ajeno a la Defensoría, ¿sí? Vamos a hablar de la Comisión Nacional de Servicio Civil, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar con esto. Vamos a ver de pronto en la rama ejecutiva, vamos a ver que el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa. Que en la rama legislativa está conformada por el Congreso de la República, Senado,
y Cámara de Representantes. Vamos a ver cuáles son los requisitos para ser representante a la Cámara o ser senador. En la rama judicial, vamos a ver cómo está la estructura de la rama judicial, que la Corte Suprema de Justicia, que el Consejo de Estado, ¿cierto? Que la Corte Constitucional, que la Fiscalía General de la Nación, muchachos, inclusive tiene funciones jurisdiccionales, artículo 116 de la Constitución. Vamos a decir por qué hablamos que la Fiscalía tiene función jurisdiccional si no estamos en vigencia de la Ley 600, ¿cierto? Vamos a ver por qué la Contraloría se llama Contraloría General de la República y por qué la Procuraduría General de la Nación. ¿No le genera intriga eso? A mí sí, y mucha. Una cosa república y otra nación. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta unidad, muchachos. Y por eso los invito a que asistan a esos encuentros sincrónicos. Porque es que esos encuentros sincrónicos es la oportunidad que ustedes tienen, y como digo yo, para que abusen de mí. ¿Abusen de qué sentido? Académicamente. Resolverles sus dudas, sus inquietudes, y especialmente frente a este contenido. Porque ¿qué hago yo en estos encuentros? Si de pronto hay falencias en el contenido de las unidades, porque es mucho el tema que podemos abordar, es complementar el contenido de esta unidad, ¿con qué? Con esos encuentros. Entonces, muchachos, les queda la invitación, recuerden los canales, la comunicación, y primero hablen con el docente. Nosotros somos los que podemos solucionarles en principio a ustedes sus inconvenientes. Si no, pues obviamente los remitiremos a la autoridad o a la entidad respectiva. Ya estoy hablando como muy jurídico, ¿no? Al departamento respectivo, a soporte técnico. Se pueden comunicar con Rafael, que nos acompaña en el área, ¿cierto? Entonces la idea es que tratemos de solucionar eso y por eso existen los canales. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos vemos en nuestra próxima unidad. Muchísimos éxitos.